historia del museo es una historia muy interesante porque en el año 39 resulta que se encuentran una pieza maravillosa que hoy conocemos como el Poporo Quimbaya. Esa pieza fácilmente pudo haberse exportado, fundido y perdido en la historia, pero el Banco de la República decidió comprarla para guardarla. En ese momento, el gerente del Banco de la República se dio cuenta, porque tenía una sensibilidad especial, porque en los años 30 la arqueología y la mirada del pasado todavía no era algo que estuviera en la sociedad, no se entendía el pasado como se entiende hoy en día. Pero el señor Caro se dio cuenta que esta pieza era una pieza invaluable y que tenía un valor histórico y que no se podía dejar salir del país ni mucho menos fundirla. Entonces el Banco de la República adquiere este objeto y poco a poco se va convirtiendo en el lugar donde llegan muchos más objetos de la arqueología del país y el banco empieza a comprarlas. En ese momento no existía la ley donde se prohíbe la venta de objetos arqueológicos. Entonces era legal y el banco compró y compró y compró porque cada vez llegaban más y más objetos. En principio los de oro y después empezaron a llegar los de cerámica porque ya no era solamente la idea de guardar los objetos dorados, sino realmente había una necesidad y una intención de guardar la historia de este país, la historia del pasado prehispánico de este país. En un punto, el Banco de la República tenía más de 4.000 objetos y los tenía exhibidos en la sala de juntas del banco. Y se dan cuenta que estos objetos ya no caben en ese lugar y deciden hacer una muestra un poco más grande para visitantes ilustres. Eso fue lo primero que se hizo en el año 54. Se abre esta sala en el piso, en uno de los pisos del Banco de la República cuando quedaba sobre la avenida Jiménez, en el Pedro A. López, que es un edificio que todavía está ahí. Y esta sala es una sala muy elegante, muy hermosa, donde vienen todos los visitantes ilustres, visitan los presidentes de diferentes lugares, las reinas de belleza, es decir, llega ahí un montón de gente a visitar esto que ya se empieza a sentir como el patrimonio de los colombianos. Después del 9 de abril, el banco compra el espacio que hoy es el Banco de la República en la avenida Jiménez con Carrera Séptima y hace este edificio que es emblemático de la ciudad y en el sótano abre un museo, ahí sí para visita de los colombianos y se abre al público, pero era un museo bastante pequeño. Y luego ya en los años 60 en el Museo de Antropología de México se empieza con una nueva ola y con una nueva idea de mostrarle a la gente, a los visitantes de otros países, pero también a los nacionales, la historia de su pasado. Entonces se piensa que es importante construir un edificio para hacer un museo. Y este edificio donde estamos hoy en día, que queda en la calle 16 con Carrera Quinta, este edificio fue el primer edificio en Colombia construido para ser museo. Ellos construyeron este edificio muy inspirados en el Museo de Antropología de México. Y, como les digo, es el primer museo creado para albergar, para guardar, para conservar y exhibir esta colección que hoy en día cuenta con más de 54.000 objetos, de los cuales más o menos 34.000 son de orfebrería, es decir, de oro prehispánico, y el resto son piezas de cerámica, hueso, piedra, madera, todas ellas igual de valiosas, igual de importantes porque cuentan nuestro pasado. Ahora, esta pregunta es muy común en el público y es, bueno, todos esos objetos de oro que ustedes ven acá, ¿cuánto cuestan? ¿No? ¿Cuál es el valor económico? Y la respuesta es que es cero. Estos objetos no tienen valor económico, estos objetos tienen un valor histórico, un valor simbólico, un valor patrimonial que no se puede contar en pesos, ni en dólares, ni en euros. Este es un valor invaluable, justamente, y por eso el museo y el banco, con la ayuda y con, digamos, el padrinazgo del Banco de la República, este museo ha sido posible y hoy en día no solamente cuenta con esta sede en Bogotá, sino que cuenta con 6 museos regionales.
en Santa Marta, en Cartagena, Armenia, Cali, Pasto y el Museo Etnográfico que está en Leticia, en el Amazonas. Entonces es una colección muy grande que está abierta al público, que la idea es que todos lo puedan disfrutar, tanto nacionales como extranjeros, y que cuenta la historia prehispánica de este país, que es básicamente la historia de antes de la conquista. Pues básicamente, como este sí es un museo que se centra en la orfebrería prehispánica, estos objetos corresponden a las regiones donde hubo oro, que son básicamente las regiones que se asentaron en las cordilleras, en las montañas, que es de donde se extrae el oro. Entonces, ahí en el museo hay 12 sociedades descritas, que empezamos, digamos, desde el sur, que es la parte de Nariño, que es la gente de Nariño, que se divide en varios grupos. Digamos, esto no es como que yo te diga, hay tantas sociedades, tantas culturas, sino que, digamos, en cada región había diferentes comunidades. Entonces pasamos por la región de Nariño, en esta zona estamos en la región del Calima, que es Cauca, digamos, del Valle del Cauca, luego vamos a la región de Tierra Adentro, San Agustín, Quimbaya, Zenú, Tayrona y terminamos en la región Muisca, que es donde estamos nosotros hoy en día, el altiplano cundiboyacense. Digamos que esta forma también de clasificarlas es una manera en la que nosotros desde Occidente pues también entendemos las sociedades, pero para los indígenas era un poquito menos claras las divisiones. Obviamente había unas familias lingüísticas, había unas formas de organización social. Los indígenas de este territorio no se organizaron en grandes civilizaciones como solemos conocer, por ejemplo, las civilizaciones de los incas en Perú, de los aztecas y los mayas en México. Estas sociedades se organizaban por una digamos, en una forma que conocemos como cacicazgos. Los cacicazgos eran sociedades más pequeñas, muy organizadas, jerarquizadas también, pero digamos con una mirada un poco distinta de lo que eran estas grandes civilizaciones. Estas sociedades hay que entenderlas de una manera distinta. Y cuando uno hace el recorrido por la sala, esta sala en particular del Museo del Oro, que se llama La Gente y el Oro en la Colombia prehispánica, nos damos cuenta que son sociedades muy diversas. Eran grandes maestros orfebres. Todos estos objetos que vemos acá fueron construidos, creados, elaborados hace más de 2000 años. Y estas piezas hoy en día todavía siguen siendo de gran hermosura, de gran asombro desde la estética que presentan. Entonces, este museo, aunque es un museo de arqueología, un museo que habla de antropología, del pasado, perfectamente puede ser un museo de arte, perfectamente lo puedes ver desde la mirada del arte y encontrar en estos objetos el color, la forma, las simetrías, el ritmo, ¿no? Que es algo que es, digamos, desde la mirada del arte. La balsa es una historia maravillosa, es una pieza que llegó en el año 69, cuando justamente se abre esta sede del Museo del Oro. Digamos que para mí es una historia mítica, ¿no? Porque cuando se hace este museo, siempre ha existido en este territorio el mito del dorado, es algo que nos ha cargado siempre en la historia, por eso el aeropuerto de Bogotá se llama El Dorado, porque hay toda una mitología alrededor del dorado. La historia de la balsa Muisca es una historia que contaron los cronistas. Fray Pedro Simón, un cronista de Indias, contaba que hacían una ceremonia en una laguna donde en una balsa iba un cacique, que era un personaje, digamos, con el poder político y sagrado, como un sacerdote,
que iba al centro de la laguna. A este personaje lo envolvían en polvo de oro y este personaje se lanzaba al agua. Y alrededor de la laguna estaba toda la gente de la comunidad y lanzaba ofrendas. Ofrendas eran básicamente objetos de oro también para regalarle a la madre agua, a la madre naturaleza, que era en la laguna. El oro básicamente está representando al dios más importante, que es el sol. El sol es del color del oro y para los indígenas el oro representaba el sudor del sol. Así que cuando este personaje lo cubren de polvo de oro, básicamente lo que él está asumiendo es el poder del sol, que además es lo masculino. El agua, por digamos sus características de fertilizar, representa lo femenino. Entonces, cuando tú juntas al Padre Sol, que es el oro, con el agua, lo que haces es un acto de fertilidad, de hacer que la semilla crezca, que la vida continúe. Así lo hemos interpretado, digamos, desde hoy. Esto evidentemente es una interpretación, jamás vamos a saber cuál era la forma en que los indígenas de ese entonces hacían esta ceremonia. No tenemos documentos, ni escritos, ni nada que nos pueda explicar de qué se trataba esta ceremonia, pero esta parece que puede ser una posibilidad. Tenemos el relato de Fray Pedro Simón, pero pues él nunca realmente asistió a una de estas ceremonias, a él se las contaban. Pero lo que es maravilloso es que aparece esta balsa, una balsa donde se ve claramente que la ceremonia sí se efectuaba y existía, exacto. No es la única balsa que existe, existieron otras balsas, una de ellas se perdió, iba para Berlín, a un museo en Berlín, y en un barco hubo un incendio y se conoce como la balsa deshecha, la balsa desapareció. Entonces, realmente cuando llega en el año 69 la balsa de Pasca, que mucha gente cree que se encontró en Guatavita, pero realmente esta balsa se encontró en una cueva en Pasca, Cundinamarca, es un gran momento histórico para todos porque el museo se está inaugurando en ese momento, entonces la pieza es como el gran objeto que abre este nuevo museo y esta historia de El Dorado tiene y cobra un sentido mucho más poderoso. Yo creo que la gente cuando visita el Museo del Oro se da cuenta, es decir, es evidente que el museo tiene un tesoro, entre comillas, porque este no es un tesoro como el que encuentran los piratas y que luego se venden y se vuelven millonarios, sino que este es un tesoro de nuestro patrimonio, este es un tesoro que lo que cuenta es la historia de las personas que vivieron en este territorio. Uno viene al Museo del Oro y puede ver muchos objetos de oro, muchos de ellos son narigueras, muchos de ellos son pectorales, pero realmente no venimos solamente a ver los objetos de oro, venimos a ver a las personas que estaban detrás de estos objetos, no solo quienes los usaron, sino quienes los hicieron, les llenaron de significado y luego muchas veces los entregaron en manera de ofrenda en una cueva, en un entierro, en una laguna. Esta forma de ver el mundo, que es muy distinta a la forma en que tenemos hoy nosotros, los colombianos de hoy, de ver el mundo, de relacionarnos con nuestro entorno, de relacionarnos con la naturaleza, esta manera de ver cómo estas otras personas se relacionaron con su mundo, nos puede dar a nosotros pistas de qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien también, ¿no? Esta es una reflexión muy profunda de nosotros como seres humanos hoy en día. O sea, el Museo del Oro habla de las personas de hace 2000 años, pero traemos estas historias al presente con la intención de que esta sea una manera de podernos ver a nosotros mismos hoy y nosotros qué estamos haciendo para que el futuro exista. Estas personas vivieron hace 2000 años y nos dieron de alguna manera el futuro que tenemos hoy. Muchas de las cosas que ellas hicieron las hacemos nosotros.
no es gratuito que comamos arepa. La arepa, el maíz, los frijoles. Gran parte de nuestra gastronomía está basada en los cultivos que ellos tuvieron hace 2000 años y de cómo, por ejemplo, domesticaron el maíz. Esa es una historia muy bonita. El maíz realmente era así de grande en tiempos prehispánicos, pero ellos se dieron cuenta que el maíz tenía altos niveles de nutrientes y era además muy sabroso, entonces empezaron a sembrar solamente los maíces que salían más grandes, y lograron hacer lo que hoy conocemos como una mazorca, que puede ser así de grande y que es base de muchos de los platos que tenemos hoy en día en Colombia y pues en países vecinos también. Esta exposición se llama Tiempos de Curación, curar el mundo desde el Amazonas. Esta es una exposición bellísima por muchas cosas. La primera que quiero resaltar es que esta es una exposición hecha con las comunidades indígenas del Amazonas actual. Tres grupos distintos, tres comunidades distintas del Amazonas participaron como curadores y creadores del contenido de esta exposición. Esta no es una exposición hecha solo por el Museo del Oro, sino con ellos, de la mano de ellos. Aquí está su voz, está la voz de los indígenas y eso es muy importante de tener en cuenta. La exposición cuenta tres rituales distintos de básicamente los rituales que ellos llevan a cabo dentro de sus comunidades, muchos de ellos para poder tener un acuerdo con el mundo de la naturaleza y tener también una relación de convivencia con ellos. Lo que sucede hoy en día en el Amazonas es muy dramático, la tala de los bosques, la minería, es decir, hay muchas cosas que están contribuyendo a que el Amazonas cada día más esté pasando por dificultades climáticas. Y eso, pues, por supuesto, está unido al cambio climático global. Esta exposición hace una reflexión muy profunda sobre esa situación y cómo los indígenas, desde sus propias formas de ver el mundo y de relacionarse con su entorno, tratan de minimizar al máximo estas consecuencias. Pero por supuesto es una reflexión que también debemos hacer nosotros desde el punto donde nos encontremos en el mundo, y es cómo estamos nosotros aportando y ayudando a que el cambio climático no sea algo que nos está respirando en la nuca, ¿no? Y cada vez con más aceleración. La exposición, por otro lado, hace un ejercicio y un esfuerzo museográfico de ser una exposición hecha con elementos ecológicos. Entonces todos los paneles que ustedes ven fueron impresos en papel reciclado, en papel que se va a poder reciclar nuevamente, y los pegantes con los que están pegados a las paredes también fueron hechos de manera ecológica, es decir, nada de esto es químico, todo es goma hecha en casa de alguna manera, hecha acá, lo que también pues hace una reflexión sobre cómo los museos están ellos mismos produciendo muchísima basura, muchísimo desperdicio después de una exposición temporal como esta. El Museo del Oro particularmente está en una reflexión alrededor de esto y cada vez más estamos aportando a que las exposiciones no dejen tantos residuos y tanta huella en la ecología de nuestra ciudad y de este planeta. Entonces, pues esta es una invitación a que todos los visitantes vengan, visiten esta muestra, no solamente reconozcan estas comunidades indígenas actuales,
cómo ven ellos el mundo, cómo se relacionan con su entorno natural, sino también, por supuesto, que hagan una reflexión muy personal, muy interna, de cómo cada uno de ustedes y yo particularmente también hago un esfuerzo por aportarle a mi planeta, a mi entorno, a mi ciudad, a mi casa. De martes a sábado, digamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, y los domingos de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El ingreso siempre es hasta una hora antes del cierre. Los domingos la entrada siempre es gratuita. Pueden venir todos los domingos que quieran y siempre será gratis. Los días entre semana y el sábado el costo de la boleta es de 5.000 pesos, pero los niños menores de 12 años y los adultos mayores siempre entran gratis al Museo del Oro y por lo tanto a esta sala de temporales. Que el Museo del Oro habla de las personas, de la gente que está detrás, que nos antecedieron, de personas que vivieron en este territorio, que no son los mismos que somos hoy en día, por supuesto, porque hubo una conquista, hubo unos cambios, pero sí tenemos muchas cosas de ellos y que la forma en que ellos se relacionaron con su entorno, con su medio ambiente, con la naturaleza, con sus dioses, nos da pistas de cómo nosotros deberíamos estar comportándonos también con nuestro entorno y con nuestro medio ambiente. Este sería para mí el mensaje, pero por supuesto cada persona tiene un interés particular, una forma de ver el museo particular. Es tan así que uno puede visitar el museo 50 veces y siempre va a encontrar cosas nuevas, porque el museo puede que no cambie, el museo más o menos se mantiene parecido, pero el que cambia eres tú, ¿verdad? Cuando yo visité el museo a los 7 años que me trajo el colegio, era una persona distinta a la que vino cuando estaba, por ejemplo, estudiando antropología, y una persona distinta a la que soy hoy en día trabajando ya en esta institución. Entonces, hay que pensar eso. El museo está aquí para apoyar también reflexiones muy personales de cada persona, y cada quien pues tendrá su forma de acercarse al pasado y a estos objetos que son pues una fuente maravillosa para entendernos hoy en día.